Pero ellos no las veían, tenían otros ojos, como que era su oportunidad de conocer el país y se iban desencantando a medida que tramitaba, veían como que era, De pronto los intereses en ese sentido quizás eran un poco diferentes, pero yo creo, y por lo que veía, que en el fondo, a su manera, todos sufrían. Sí. ¿Y por qué pensás que algunos muchachos quedaron en ese punto? De reivindicarse, de reivindicar el tema de la colimba. Porque, vamos a ser honestos, entre nosotros, no vamos, entre gitanos no nos vamos a tirar la suerte, ¿no? Digo, somos lo menos los que pensamos que el servicio militar tenía una utilidad ya en ese momento, no hablemos de ahora, sino en ese momento. La gran mayoría te dicen, no, que esto, que lo otro. Digo, ¿qué funcionó vos que te metés en la cabeza de los demás y estudias el comportamiento? ¿Qué hace que estos tipos todavía sigan, a pesar de que fueron destratados como nosotros, como todos, de que sigan reivindicando eso? ¿Qué pasó? ¿Qué parámetro se usa para medir eso? ¿Tenés idea? ¿Lo pensaste? Lo pensé, siempre pensé acerca de esto, cómo personas que habiendo pasado por la misma experiencia, algunos aborrecemos esta práctica y otros la reivindican, ¿no? Esto nunca dejó de ser un misterio para mí. Yo creo que esto que vos preguntás responde a una multicausalidad y acá, digamos, esto que digo ahora es una opinión personal, pero que creo que una de las vertientes tiene que ver con el hecho de tratarse de gente que a lo mejor ya viene con una historia de violencia y de maltrato y que la ha naturalizado en su vida. Por lo tanto, la experiencia del servicio militar es como que, bueno, fue una continuidad y fue, digamos, una etapa más dentro de toda digamos, de todo un trayecto de vida signado por el maltrato y la violencia. Entonces, cuando esto está naturalizado, es como que, bueno, como quien toma agua, como quien ve llover, ¿no? Y esa naturalización, yo aún siempre trato de separarlo, ¿no? Yo vi algo, si esto no es estigmatizar, por favor que se entienda bien. A los chicos del interior del país, los del conurbano, los de Capital Federal, somos los tipos más renegados con la colimba. Más allá que algunos de nosotros, o muchos de nosotros, veníamos de militancias políticas, ¿no? Y que, bueno, obviamente estábamos en el lugar incorrecto para nosotros. Pero veíamos que los pibes que, aunque no militaron, que tenían del conurbano, tenían una mirada crítica. Y los chicos del interior, digo, no sé si tendrá que ver con lo que vos decías, pero tenían otra mirada. Ellos, viste, todo el tema del pararse, del marchar, de la veña, del izamiento de la bandera, tenía una connotación que por ahí para nosotros, si bien uno obviamente respetaba su bandera y todo eso, digo, ¿eso lo viviste o yo lo analizaba de ese lugar, por ahí equivocadamente, ¿no? Digamos que no lo viví de la misma forma en que vos lo describís, pero sí palpé siempre esto de que en el interior es como que había cierta admiración por la figura de los militares. Y creo que también eso en parte estaba dado porque la carrera militar, de pronto para un chico del interior, era una alternativa posible para, digamos, ascender en lo que sería la escala social. Entonces muchos padres veían justamente en la milicia la posibilidad de que su hijo se encamine haciendo esta carrera y bueno, a partir de ahí tenga un ingreso, se jubile el día de mañana. Para muchos chicos del interior esto parecía consistir en una posibilidad laboral concreta. Una salida laboral. ¿Ustedes entraron por cuartos o entraron todos juntos? O sea, la clase tuya, ¿entró por tandas en ese año o entraron todos juntos? Bueno, cuando
A mí me incorporaron, recuerdo que por jurisdicción dependíamos del en Ramos Mejía, estaba el distrito militar San Martín, sí. Justamente el distrito militar que le correspondía. En la fecha en que a mí me incorporaron fue, digamos, a principios del mes de marzo de 1980, y durante el transcurso de todo ese mes se completaron las incorporaciones para la unidad en la que yo fui destinado. Sí. No, me lleva al tema del soldado viejo. Viste acá, bueno, estoy leyendo 15 meses. Y bueno, quiero que vos lo desarrolles, no yo. Mi concepto es que el soldado viejo era lo más valioso que tenían. Era el que ya se había habituado, el que se había... ya sabía todas las vueltas, y al que no querían largar. ¿Cómo fue cuando salieron ustedes? Cuando se van, ya era el año 81. Ya había, creo que ya estaba Viola. Claro. Estaba Viola ya. O sea, esa parte de la historia nosotros nunca la pudimos contar porque somos anteriores. Entonces contame esa parte, cuando terminan la colimba ustedes, cómo la vivieron, cómo fue más el tema de ir a cazar a la noche a los grupos de los operativos militares que han cesado ya para esa época. Bueno, contame el tema del soldado viejo. ¿Serían ustedes cuando se van? Sí, en la unidad en la que a mí me tocó hacer el servicio militar no se dio, digamos, la retención de soldados más allá de las fechas que ya estaban estipuladas para las bajas. Lo que sí, en cuanto a la vivencia, lo que vos me preguntabas recién, reitero, yo lo viví como el haber estado preso por el delito de haber sido joven. ¿Y algunos les hicieron quedar más tiempo o salieron todos juntos? Hubieron distintas fechas de baja. La primera baja me acuerdo que fue en diciembre del 80, y después a principios del 81 fue la segunda, y la última fue en mayo de ese mismo año. A mí me tocó la última. Vos sabés que la Marina eran 14 meses, yo la hice en la Marina, 14 meses a rajatabla. Había 6 tandas, iban entrando cada 2 meses, ingresaba una tanda. ¿Y por qué se daba ese fenómeno que ustedes lo hicieron en el ejército? Que había tipos que por ahí hacían 6, 7 meses y se iban de baja, y había otro tipo que estaban 15, 16, 17 meses. Creo que tiene que ver con lo que vos decías. También, en las ¿no? unidades que estaban querían usar el sistema en el año 77, parecido al que usaban en Vietnam, que era un año exacto donde la guerra de Vietnam termina en 1975, estamos hablando de 1977. Pero creo que después lo dejaron de lado porque no se podía establecer primera, segunda, tercera baja, que se tenían que entrar juntos e irse juntos. Resultado, lo que hacían eran ir raleando a la gente en base a sus habilidades. Los que les servían se iban últimos y los que no servían para nada, según la opinión de ellos siempre, ¿no? Entonces les buscaban los problemas físicos. El examen médico era riguroso, sin embargo se le filtraba gente con chagas, los descubrían cuando le iban a sacar sangre en forma compulsiva. Creo que no sé si lo vivieron ustedes, que vinieron los de sanidad y le sacaban sangre a todos para tener por si se... Sí. Para tener de reserva. Ahí ya la donación, un tema lindo para desarrollar, cómo nos obligaban a donar sangre. Después le encontraban a los que tenían una carpeta médica frondosa, que porque se habían lastimado ahí, digamos, se habían accidentado. Entonces a esos también lo trataban de sacárselo antes. Algún que otro acomodado, que siempre hubo, algún que otro que le trajo alguna dádiva a alguien que fue lo suficientemente como para que lo agreguen en la lista. Pero de todas formas, lo del tema del soldado viejo también se pone en cómo era el orden de jerarquías. El orden de jerarquía te decía, bueno, primero está el general, bueno, después termina jefe de compañía, el oficial más antiguo, el encargado de compañía, el suboficial más antiguo, y después llegaba el turno de los soldados. Entonces, bueno, aparecía esa figura media mixta o híbrida que era el dragoneante. Y en la época que nos tocaba a nosotros, que teníamos que convivir con los policías, nos decían que mientras quede alguien de verde, el que manda es el militar.
Entonces decía, bueno, pero estaban en cantidad. Bueno, dice, si no está el cabo, no está el suboficial, si no hay ningún dragoneante, porque en esa época parece no tenían ganas de tener dragón, el que manda es el Furriel. Dice, y punto. Y después vienen los demás, pero nunca un civil. Eso lo marcaban, pero tremendamente. Jamás un civil. Jamás un civil. Alberto, sí. A nosotros nos marcaban esto precisamente desde el momento en que nos incorporaron. Era, digamos, taladrarnos la masa encefálica con esto de que ustedes no son más civiles. Ustedes a partir de ahora tienen un estado militar. Y te iba a hacer una pregunta. Vos, cuando hablaste de torturas que tenían que ver con lo físico, ¿por qué no me contás a la audiencia, vos que incursionás en los temas abordás el tema psicológico, ¿qué se trataba de la tortura psicológica? ¿Cómo nos taladraban ese taladrar de la cabeza permanente? ¿Cómo era esa forma de tortura? Sí, la tortura psicológica era otra de las prácticas que estaba tan naturalizada que justamente muchos soldados ya no se la cuestionaban y hasta causaba la risa de muchos, además, tristísimo, ¿no? ¿En qué consistía? Consistía justamente en desvalorizar y descalificar a la persona de una manera permanente, donde fundamentalmente nada de lo que hiciera esta persona estaba bien. Y todo era motivo para el insulto, para el calificativo despectivo. Eso trasladalo en el tiempo y dentro de lo que sería una exposición permanente. Yo pues aquí una vez había salido de la Colima y por el año 77 se me dio por escribir algo, una especie de cuentito chiquito, y me acuerdo cuando nos incorporaban, ¿no? El tema de soldadito, el miliquito tiene que dejar los huevos colgados en la entrada del cuartel. Y a regla siguiente nos decían que nos íbamos a hacer hombres, ¿no? Eso yo en mi precaria lógica, un veinteañero decía, la puta, si tengo que dejarlo vos en la parta, ¿qué clase de hombre voy a ser? ¿No? Una mixtura media rara, ¿no? Y vos pensás de esa manera que también era parte de esa tortura psicológica, despersonalizarte, desvalorizarte. Sí, porque ahí se da justamente una paradoja que lo vivíamos de manera permanente. Esto que vos decís era una de las tantas muletillas que tenían los militares que yo propondría ponerlas en algún libro que se titule Manual de boludeces que debe decir el oficial de semana, por ejemplo. Sería como una continuidad. Hoy hablábamos de Jaureche, del Manual de Sonceras Argentina. Claro, pero trasladado a la esfera castrense, si se quiere, ¿no? Sí. Donde justamente estaba ese dicho, esto otro, de que el soldado es una pelotita de nervios y no un pelotudo nervioso. Encolumnarse, así le damos la ropa a medida que van pasando. Sí. No, bueno, aparte nos creaban, me hiciste acordar de algo. Teníamos que llevar encima algunos adminículos que desde ya no eran provistos, pero que la práctica nos hacía entender de que era útil llevarlo. Y ahora voy a explicar por qué. Por ejemplo, un corcho de botella, un trapo del que sea, si era preferible una franela, siempre una virome desde ya. ¿Para qué? En la práctica militar a nosotros nos hacían hacer combate nocturno. Entonces hacían el enmascaramiento. Pero en vez de usar agua y barro, hacían mear a los soldados. Y después de pasarnos por la cara barro meado, decía, bueno, el que quiere contribuir para el grupo que viene después, puede hacerlo. Pero claro, por más que tuviera olor a medio, el barro se requebraja y se cae. Entonces los soldados viejos decían, no, hay que pasarse un corcho quemado. Tuve toda la colimba, los 15 meses que estuve, con un corcho en el bolsillo.
El tema del trapo era el famoso